¿Cómo están, queridos amigos? Les saluda Víctor Gamboa en su canal Ágora Exorcistarum, un canal de ciencias bíblicas, de demonología y exorcismos y de teología mística. En esta ocasión vamos a responder una pregunta que hicieron en Facebook y que el hermano Richbel Menéndez me la derivó a mí. La pregunta es la siguiente. ¿Pueden los demonios producir pesadillas? Bien. Lo primero que tenemos que hacer como gente inteligente y racional es que ante eventos ordinarios la primera respuesta que yo debo dar es una respuesta ordinaria. Es decir, no puedo yo responder irresponsablemente a priori catalogando algo ordinario como es una pesadilla a un evento extraordinario que es el demonio. Es decir, no necesariamente las pesadillas tienen que ver con el demonio. De hecho, las pesadillas son trastornos del sueño. Trastornos del sueño también llamados paransomnias, que no es otra cosa más que un sueño desincronizado. Movimientos oculares rápidos. También se le llama movimiento mioclónico. Y no es otra cosa más que alteraciones en el sueño. En la segunda etapa del sueño, etapa número 2. En la segunda parte del sueño. ¿Y qué sucede? Que el paciente, normalmente puede ser también niños, entre los 3 meses y 6 meses de edad, hasta los 10 años de edad, y empiezan a disminuir estas pesadillas. Estos pacientes empiezan a tener visiones, que son muy reales incluso. Es decir, que ya la han experimentado acontecimientos vividos, o elementos también distorsionados, aterradores. Esto hace que el paciente se despierte, pero toma conciencia de lo que ha pasado, de lo que ha experimentado en su pesadilla, e incluso lo pueden contar y manifestar. Esto hace que el paciente luego se levante irritable, que tenga miedo de volver a conciliar el sueño, e incluso esto puede producir en el transcurso del día ansiedad, puede producir insomnio, puede producir también un aspecto de melancolía o tristeza, depresión, etcétera, etcétera. Y este trastorno del sueño que produce pesadillas puede estar condicionado a muchas cosas, a medicamentos como las benzodiazepinas que pueden producir este tipo de trastornos del sueño, medicamentos para el Parkinson, pueden también producir pesadillas, el consumo de drogas, etcétera, etcétera, ansiolíticos, etcétera, etcétera. Pero esto tiene una causa que, como podemos ver, es una causa ordinaria. Es algo que está aconteciendo en el día a día de la persona, del niño o del adulto, que le hace producir estas pesadillas. ¿Sí? Puede ser un evento postraumático. En la pandemia a los que trabajamos en el área de la salud nos pasó, a mí me pasó muy frecuente, veía constantemente a mis pacientes morir, en la noche tenía muchas pesadillas relacionadas con los pacientes que veía morir en el COVID. Entonces, como vemos, las pesadillas tienen una causa que está condicionado a lo que hemos vivido y experimentado, ya sea en el pasado o en el presente que estamos viviendo. Esto no debe confundirse con los llamados también terrores nocturnos, que no es otra cosa más que también un trastorno del sueño, pero que esta se produce entre la fase 3 y 4 y que está caracterizado por una fase de onda lenta, ya no rápida, como la anterior. Aquí no hay movimiento ocular, el movimiento es lento. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí esto aparece cuando el paciente empieza a dormir. Entra en un estado profundo del sueño y empieza a tener sensaciones terroríficas, sonidos terroríficos, visiones espectrales, empieza a tener sudoración profusa, taquicardia. Difícilmente se lo logra levantar. Cuando se levanta, el paciente entra en un estado de inconsciencia que pueden durar minutos, incluso horas. Es decir, que el paciente se levanta atemorizado. Y si a esto le agregamos que suelen haber también lo que es la parálisis del sueño, que en el campo de la demonología tiende a confundírselo. Y no es así. Una cosa es la parálisis del sueño, que también produce opresión del pecho, taquicardia. El paciente puede sentir, ver, oír incluso eventos terroríficos, pero que no tienen en realidad que ver con el demonio.
que es una parálisis del sueño y que está condicionado a la ansiedad, al estrés, a los malos hábitos de dormir. ¿Por qué? Porque tienes horarios muy difusos a la hora de trabajar. Un día trabajas en la mañana, otro día en la tarde, otro día en la noche. No tienes una hora regular para dormir. Entonces eso hace que no tengas una buena conciliación del sueño y te puede producir parálisis del sueño. Esto no tiene nada que ver con los demonios sucubos, incubos, etcétera, etcétera. Eso es otra cosa. Ahora bien, ahora que entendemos que los sueños son trastornos, que las pesadillas, perdón, son trastornos del sueño y que ante esto hay un tratamiento médico como tal, médico, ansiolíticos, hay medicamentos que ayudan a disminuir el estrés, a conciliar el sueño y por supuesto al tratar las enfermedades adyacentes como pacientes con evento cerebrovascular, pacientes con traumas sexuales, psicológicos que han pasado, traumas psiquiátricos, etcétera, etcétera. Tratando esto también obviamente se empieza a ver mejorías a la hora de conciliar el sueño. Ahora bien, ¿qué pasa con el demonio? La persona que está quejada por el demonio, ya sea por ver infestación diabólica, que es cuando objetos pueden moverse, prenderse las bombillas, es decir, cuando el demonio actúa sobre los objetos inanimados, objetos que no tienen vida, que es lo que llamamos también evento poltergeist. Entonces, el paciente al presenciar eso, obviamente se sugestiona, obviamente le da terror. ¿Por qué? Porque está viendo algo que no forma parte del orden de lo natural. Algo que es extraordinario y que por supuesto esto está sujeto a espíritus malignos. Tanto en la infestación diabólica, que es lo que estamos hablando, en la influencia diabólica y más aún en la posesión demoníaca, donde la persona, tanto el paciente como los familiares e incluso los ministros que están bajo el exorcismo pueden llegar a sugestionarse. ¿Por qué? Porque están viendo cosas extraordinarias y terroríficas. ¿Esto puede condicionar también a un trastorno del sueño? Por supuesto que sí. Es decir, ¿esto puede producir pesadillas? Por supuesto que sí. Pero esto sucede como un evento secundario a la actividad demoníaca. ¿Me entienden? No es que el demonio se mete en la cabeza y hace que el cerebro maquine pesadillas. No. Las pesadillas están ahí porque el paciente previamente ha vivido y experimentado acontecimientos sobrenaturales, tal y cual como experimentaría eventos que son ordinarios, pero que son traumáticos. ¿Me hago entender? Entonces, en ese sentido, el demonio sí puede producir pesadillas, pero se entiende que esto se sitúa dentro del orden de lo natural. Es decir, que el paciente tiene pesadillas porque está pasando por momentos extremadamente angustiantes, terroríficos, porque está viendo un poseso. Está viendo que ese poseso puede levitar. Claro que esto es algo casi que extraordinario, pero hay registros y testigos de esto. Que el paciente empieza a escupir clavos, que el paciente empieza a hablar en lenguas, que el paciente empieza a proferir todo tipo de insultos y aberraciones contra los elementos sagrados, que tiene conocimiento del oculto, es decir, que son eventos extraordinarios. Entonces, al presenciar todo esto, vejaciones diabólicas, eventos, espectros, fantasmas y todo esto que está condicionado cuando hay actividad demoníaca dentro de un entorno, en una casa o con un familiar, etcétera, entonces por supuesto que esto va a producir alto grado de estrés, angustia, ansiedad y por supuesto que esto va a recaer en un trastorno del sueño, principalmente en terrores nocturnos. Entonces, en ese sentido, obviamente el demonio puede producir pesadillas. Desde esa forma podemos decir que el demonio sí puede producir pesadillas. Entonces, ¿cómo diferenciamos una pesadilla que es o que viene dada por una condición demoníaca y una que no? Pues cuando el paciente es consciente de que lo que está viviendo es algo extraordinario, algo demoníaco. Y muchas veces hay testigos, familiares que dicen, no, yo también vi que esto se movió, no, yo también vi lo que se apareció. Bueno, en el exorcismo estamos todos presentes y estamos viendo las actividades extraordinarias que a la luz de la ciencia médica no hay respuesta. Está hablando en lenguas. Algo que no puede hacer un paciente común y corriente. Aquí no hay un síndrome del idioma extranjero como podría alegar un psiquiatra o un psicólogo. No, aquí no hay eso. Aquí hay verdaderamente un cambio de lengua. Más allá de que no ha habido un evento postraumático, un trauma un politraumatismo cráneoencefálico o
a un evento cerebrovascular isquémico que pueda producir, por ejemplo, el síndrome del idioma extranjero. Aquí no hay esto. Aquí estamos viendo que hay algo verdaderamente extraordinario y demoníaco. Entonces uno puede decir, estas pesadillas están condicionadas porque estamos padeciendo eventos extraordinarios demoníacos. Entonces aquí, ciertamente, ¿cómo se lo trata? Obviamente con medicina, porque la pesadilla sigue siendo un trastorno del sueño. Pero también aquí va a condicionar mucho también ya la parte exorcística, la parte de la liberación. Al desaparecer todas estas condicionantes terroríficas, demoníacas, entonces el paciente va a empezar a tener paz, tranquilidad y va a poder reconciliar su sueño. Que esto necesita un tratamiento terapéutico indiscutiblemente, quizás a largo plazo, pero se maneja de esas dos maneras. Bien, chicos, entonces espero les haya gustado esta pequeña cápsula. ¿Los demonios pueden producir pesadillas como tal? Sí, desde este aspecto. ¿Sí? Desde este aspecto podemos decir que el demonio sí que puede producir pesadillas en una persona. Dios me los bendiga, Dios me los cuide y que nuestra Madre Santísima siempre nos proteja. Chao, chao.